Quizá hay un valor que yo creo que no encuentro, que es el pasado y la muerte. La muerte, fundamentalmente el sufrimiento. Sí, pero sabe mejor que nosotros que muchos himnos, el himno chileno y muchos otros, están basados en los sufrimientos de una nación, en la caída. El himno chileno, supongo que sabes que lo hizo el músico catalán, magnífico, maravilloso, Ramón Carnicer, con un grupo de masones en Londres. Yo es que he trabajado en ese. Entonces, que es un musicazo que el año pasado se dio una ópera de él en el Real y creo que daremos pronto otra, y él era un liberal además, pero yo masón. Es eso lo que he hecho falta, es decir, el sufrimiento. Pero incluso el paisaje, el sur, el mar, y después ahí ha habido una alusión a que esto es una copia de Pemán. Yo creo que es un error. Pemán tiene ahí, por ejemplo, la parte del mar de Pemán, esa es insuperable. Eso lo ha comentado antes Ramón. Es magnífico, es una metáfora del parece ser del descubrimiento. Estoy en condiciones de decir algo curioso que me ha dicho el profesor Fussi, que le ha transmitido la familia de Pemán. En contra de lo que se ha dicho, el himno de Pemán no fue encargado por Franco, fue encargado por la dictadura de Primo de Rivera. Eso es lo que nos ha transmitido un historiador tan serio como el señor Fussi, porque vinieron la familia a decírselo, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el himno de Pemán, que es un himno conocido por todo el mundo, cuando te pones a hacer un himno, lógicamente, seguramente el que lo hace lo tiene ahí al lado como un modelo de... porque claro, estás haciendo un himno para la misma música que Pemán y supongo que le tienen ahí un guiño. Pero yo el himno me parece que uno de los valores que hemos visto es que trata todos los temas que nos unen, todos los temas esenciales de una democracia, incluso un guiño al paisaje, un guiño a la hermandad, un guiño a la diferencia. Ahora me gusta más después de escucharle profesor Casares, y probablemente me gusta desde mucho el punto más, poético podría ser superado, todo es superable, evidentemente, y a lo mejor seguramente se podría haber hecho el himno de otra manera, y es diciéndole a 15 poetas o 20 poetas o 30 poetas que hagan un himno. No lo hubieran hecho. Pero también esto de lanzar la idea a la inmensa mayoría, a la total mayoría, y que se presenten 7.000 personas, creo que es todo un símbolo. Y ahora si queréis podéis comentar algo de los matices que hablaba yo de esas opiniones que habéis escuchado. Hombre, me llama la atención, por ejemplo, la del señor Tardá. El señor Tardá no cobra del erario público, o sea, que devuelva del Estado español. Que ha cobrado en 4 años. Y la señora exministra, la verdad que la señora exministra, Ramón, a ti te gustan estas cosas. Es más cursi que un repollo con cinta. Ministra hay que cuidarla mucho porque tardaremos mucho tiempo en tener otra como ella. O sea que nadie se me meta con... Sigue dando juego, ¿verdad? Ya no está en mi cultura, pero sigue dando mucho juego. Porque no vamos a encontrar tan fácilmente una señora que diga que afortunadamente la mitad de los españoles que leen ya es mayor que la mitad que no lee. O sea que esto es como un tesoro cultural que tenemos. No es vetusta todavía. Sí. Claro. Bueno, yo lo de Pixie Dixie, yo tengo el ejemplar del diario de sesiones del Senado, pues que niegue lo que quiera, que yo tengo el diario de sesiones. Lo de Pixie es maravillosa, hay que cuidarla con mucho cuidado y mimo. Yo el otro día escuché una frase del tenor siguiente, no voy a decir quién la dijo, pero que me llamó la atención, y es que la inflación puede hacer subir los precios. Eso es del presidente del gobierno, eso lo iba a comentar después. Quiero decir que frases desafortunadas las tenemos todos, ¿no? Pero es que la inflación puede subir los precios, qué barbaridad. Es un río inextinguible, porque ahora me acuerdo de aquella maravilla que dijo una vez, que como todo el mundo sabe, el dinero público no es de nadie. Eso es genial, reconoced que es genial, claro. Mira el gato. Qué puñeteros normalmente los himnos, sobre todo los himnos de la Europa, Alemania, Italia, Gran Bretaña, suelen ser el colofón de un acto de un proceso de afirmación nacional. Suele ser el final, más o menos. Y claro, el problema quizás que tenemos en estos momentos en España es que claro, hay muchas personas que no, pocas, pero significativas, que no están por la afirmación nacional. Entonces, que lo que quieren es justamente lo contrario. Entonces aquí quizás es uno de los problemas, ¿no? Y de ahí el himno ha surgido siempre de circunstancias históricas fuertes. Efectivamente, claro. Afirmación, guerra, la Revolución Francesa, y por supuesto ya no voy a hablar de esa maravilla de los himnos religiosos que existen, que son las cosas
cosas increíbles, porque además están hechos con los mejores poetas latinos, toda la patrística tiene unos himnos increíbles, nacen de circunstancias, de creencias, de vivencias muy fuertes, y nacen, siempre lo repito por 3 veces más, de ese señor que es poeta y que es músico. ¿Se puede saber qué anotaciones esas le han tenido que hacer, o qué él ha afectado, que el autor ha afectado? No, era un par de... No, era una cosa que no acentuaba bien, y le dimos 2 opciones, ¿no? Pero es de él. Sí, muy bien. Luego nos va a decir el profesor Casares, después de escuchar la voz de la calle, porque hemos salido a la calle también a preguntar, nos dirá el profesor Casares cuál es el himno que desde el punto de vista musical más le agrada, mejor le suena a su oído, y también, hombre, si analizamos la letra, lógicamente, si hay alguno que realmente le llene todo su contenido. Querida Ana Agüjer, llévanos a la calle, por favor, pasea al gato a ver qué ha recogido por ahí. Pues sí, porque ya hemos escuchado a nuestros invitados de esta noche, hemos escuchado a los políticos, pero ¿qué piensa la gente? Pues el gato ha salido a la calle para preguntar precisamente qué les parece esa letra propuesta para el himno, y estos son los testimonios que hemos recogido en las calles de Madrid. Pues lo que acabo de leer, una versión democratizada de la letra de Pemán, me recuerda muchísimo a la antigua letra, y bueno, creo que la oficial. La verdad es que me da un poco igual. Si quieren tener letra, que tengan letra, ¿no? No sé. Quizás mejor con letra, porque hay otros que tienen letra y nosotros no. Pues de momento la que he oído bien. Sí, me ha gustado. Gran cosa. Pero va a ser solamente para el Comité Olímpico, no es para todos. Que hagan lo que quieran. Muy simple. No me gusta, no me parece que tiene entidad suficiente como para un himno nacional. Me parece una letra hecha de forma muy rápida. No me gusta mucho, me gusta más la canción sin letra. Al menos tenemos letra, que hay algunos países que no, y que eso está genial. A mí me parece que está bien también. Me parece bien. Me parece chula, sí. Me encanta, la vivo ahí. Bueno, yo creo que en general ha tenido, por lo menos los que han interpelado Intereconomía, he visto que han reaccionado con bastante buen son, y nunca mejor dicho. A la gente joven le gusta más. Un himno además tiene que tener